Saludamos al doctor Enrique Santos, un educador de larga data. Fue miembro del Consejo de Educación Superior, fue catedrático universitario ya jubilado. Entendemos al doctor Santos, le damos la bienvenida. Usted es también un conocedor de estos países que se encuentran en la zona de este conflicto que amenaza con convertirse en una conflagración mundial, y quisiéramos conocer su punto de vista y su opinión sobre lo que está sucediendo. Aparentemente la caída de Kiev está muy cercana y podría consolidarse el día de hoy. Le escuchamos, doctor Santos. Parece que tenemos algún problema con la comunicación. Vamos a esperar unos segundos a ver si normalizamos la comunicación con el doctor Enrique Santos, a quien podemos verle, pero no escucharle, y aparentemente tampoco nos escucha. Doctor Santos. Bien, volvamos en instantes nuevamente con la señal con el doctor Santos por interno. Por favor, coordinemos, y el momento en que estemos en condiciones óptimas arrancaremos. Habíamos informado al inicio de este noticiario sobre la ofensiva rusa contra Ucrania, que ha llegado ya este viernes a la capital. Informaciones de última hora de importantes fuentes dan cuenta de que es inminente la caída de Kiev. Incluso hay un llamado del presidente de Ucrania para que se inicie un proceso de negociaciones. El Ministerio de Defensa ucraniano había confirmado en un mensaje de Twitter ya en las primeras horas de este día la llegada de fuerzas rusas a las afueras de Kiev. Señalaba que el enemigo, según el término usado en un mensaje de Twitter, está ya en el distrito de Obolón, a unos 9 kilómetros al norte del Parlamento, en el centro de la ciudad. El estruendo de los proyectiles del ejército ruso, el ulular de las sirenas, son una nueva terrible banda sonora que amenaza la vida de los habitantes de Kiev en el segundo día de la ofensiva lanzada contra todo el país por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. A ver si estamos en mejores condiciones con el doctor Santos para escucharle. Le escucho perfectamente, ahora sí. Excelente, ahora sí, le podemos escuchar también. Le pedía su punto de vista, doctor Santos, sobre lo que está sucediendo allí, cuando informes de última hora dan cuenta de que podría estar cayendo el día de hoy la capital, y que el presidente de Ucrania ha sugerido que se inicie un proceso de negociaciones con el gobierno ruso. Bien, efectivamente las noticias de la mañana yo creo que han cambiado bastante el panorama. Hasta ayer las explicaciones que se daban por parte del presidente Putin y de su entorno, inclusive lo que señalaban los servicios de inteligencia, es que Rusia estaba interesada únicamente en la ocupación de las dos provincias del llamado Donbass, que es el este de Ucrania, colindante con Rusia, que estaba haciendo un acercamiento desde el norte, desde la frontera rusa, desde el sector del Donbass, y desde el sur, desde Crimea. Pero hoy día efectivamente nos amanecimos con la sorpresa que las tropas hace poco estaban a 3 kilómetros, según lo último que leí, de la capital. Y más que esta acción militar, lo que me llama la atención es un pronunciamiento taxativo de Putin, que desconoce la autoridad del presidente Zelensky, el presidente ucranio, para negociar. Es decir, de facto está incitando un proceso de desestabilización del gobierno actual de Ucrania. Y bueno, lo dicho siempre, al menos Putin, de todo se le puede acusar, menos de hipócrita. Él siempre ha dicho que su negociación es directamente con Estados Unidos y con la OTAN. Yo creo que ese elemento fáctico evidente pone el análisis en otras condiciones de las cuales deberíamos partir para lo que vamos a hablar hoy día.
Doctor Santos, muy buenos días. Uno de los temas Claro. que ha circulado en esta mañana, desde la noche de ayer, es que a Ucrania se le ha dejado sola, que tanto la OTAN como Estados Unidos han abandonado a Ucrania. ¿Cuáles son las reflexiones que tiene usted respecto de esta coyuntura política y geopolítica en torno a lo que está pasando? Efectivamente, Ucrania está sola. Hubo la advertencia de Putin de que nadie se meta, si no sentirá todo el peso de Rusia. Bien, yo creo que ese tema es, como usted bien lo señaló, Rosana, es absolutamente geopolítico. Yo quiero de entrada decir, yo no creo en que aquí esté una disputa de dos sistemas económicos y sociales. Hay un mito promovido tanto por la ultraderecha como por ciertos sectores de la izquierda que realmente parece que no se enteraron que en 1991 empezó el derrumbe no solamente de la Unión Soviética, sino del llamado socialismo real, que ese proceso se consolidó, al menos en el territorio de la actual Federación Rusa, en 1996-97, cuando desde la burocracia del partido se procedió a repartir la propiedad estatal, como propiedad privada para empresarios cercanos al gobierno. Y se ha consolidado un modelo de capitalismo diferente, obviamente, del occidental, con otras características, con una fuerte intervención del Estado. Los millonarios de Rusia están entre algunos están dentro de los 100 hombres más ricos del mundo. Sabemos que hay una oligarquía que se dice está creada en muchos casos con base a la cercanía a Putin y con base a redes de corrupción. Inclusive la Rusia capitalista generó algo que es muy típico de las sociedades capitalistas, tiene una mafia. Entonces yo quiero partir de eso. Esto no es una disputa de dos sistemas, esto es una disputa de control geopolítico. Y me parece que el gran ausente en la escena, pero el gran presente detrás es China. Creo que hay que analizar qué está pasando con China. China está calladita, pero China, o más bien el presidente de China se acaba de reunir hace 2-3 semanas, me parece, con Putin a propósito de los Juegos Olímpicos de Invierno. Y llegaron a acuerdos que hay que leerlos con mucha atención. En esos acuerdos, China se coloca taxativamente del lado de Rusia en el tema que en ese momento era el tema de Donbass, los reclamos de la seguridad que planteaba Rusia y sobre lo que quiero insistir, y establecen acuerdos que, en mi opinión, contrarrestan, no voy a decir que eliminan, pero sí contrarrestan gran parte del efecto que pueden tener las sanciones económicas que está implementando en unos casos y que está preparando en otros la Unión Europea. El tema es tan geopolítico que Europa amenaza con sanciones a futuros. Alemania amenaza con no continuar con este gasoducto llamado de Nord Stream 2, que permitiría que se entregue con más rapidez y a menor costo el gas a Alemania fundamentalmente. Pero, ¿qué pasa con el aprovisionamiento actual de gas? Miren, la empresa rusa de gas, se llama Gazprom, es una empresa pública, pero con manejo empresarial, es una especie de concesión, es la primera del mundo. Ellos producen y exportan entre 1.500 y 1.900 miles de millones de metros cúbicos al año de gas licuado. Cuando se han estado analizando las posibilidades para que sea Noruega, por ejemplo, que es un gran productor de petróleo y gas, o que sea Azerbaiyán, o que sea incluso Japón, quienes puedan compensar el momento en que se rompan las relaciones totalmente con Rusia, de veras, hoy, no a futuro, Noruega dice que no puede. En Doha, la capital de Qatar, dice que tampoco se puede, que ellos no pueden aprovisionar la enorme demanda, que sobre todo tiene como principales consumidores Alemania, en primer lugar, pero también está Italia, está España, está Bélgica, están todos los países de la ex órbita soviética que hace rato están en la OTAN. Entonces, yo veo que esas sanciones no van a tener el efecto. Las sanciones en informática, las sanciones financieras no van a tener el efecto contundente porque China está calladito con los brazos abiertos, ¿no es cierto?, esperando que Rusia, después de 60 años de conflictos por razones ideológicas, ahora que aparentemente ya no hay razón para tenerlos, está dispuesto a hacer una alianza de gran nivel. Y esa alianza
en informática, donde los chinos están compitiendo con los Estados Unidos y hace rato que han superado a los europeos en desarrollo de informática, que tienen inteligencia artificial, que requieren gas, y son 1.500 millones de personas que necesitan este recurso. Entonces, este 40%, me parece, 40% de la producción del consumo de gas que se da en Europa y que viene de Rusia, no lo pueden suspender. Por eso yo ayer decía, bueno, en vez de amenazar con que van a afectar a estos sectores, ¿por qué no hacen cerrar el ducto de gas este momento? No pueden. Entonces, yo creo que Putin en eso, independientemente de los afectos o desafectos que podamos tener hacia él y lo que está haciendo en Rusia, no hay nada que hacer. Es realmente un estratega geopolítico que dobló a Trump, ¿no? Ha sabido acercar al presidente de China, y actualmente los tiene doblada la Unión Europea. No hay posibilidades, yo veo posibilidades de que se produzca una confrontación. Putin sabe exactamente el poder que tiene, sabe exactamente que la OTAN no va a intervenir, y su reivindicación, dicho sea de paso, que hay que analizarla, no es una reivindicación nueva, una reivindicación que ya se viene planteando desde la anexión de Crimea, desde el inicio de la guerra del Donbass, que es donde ahora se inician estos hechos. Yo veo que Putin tiene las de ganar, y dudo mucho, porque sería una locura que Occidente, llamado Occidente, perdón por utilizar esa expresión, la Unión Europea y los Estados Unidos inicien acciones militares directamente dentro de los territorios. Ahora, doctor Santos, justamente en este contexto y a lo que usted está haciendo referencia, acaba de salir una noticia en la que se afirma que el presidente ruso Vladimir Putin afirmó el día de hoy, en esta mañana, en una conversación telefónica con su homólogo chino Xi Jinping, que está dispuesto a mantener negociaciones de alto nivel con Ucrania tras la operación militar que inició en ese país. Cambian las cosas. Efectivamente, ¿no? Esto es geopolítico. El interés de Rusia no es anexarse Ucrania, ellos lo han dicho claramente. El interés, quiero precisar, estoy hablando de las posiciones, no estoy en este momento aún asumido una posición de defensa de uno u otro. El interés de ellos es garantizar la seguridad ante los avances que había de la incorporación de Ucrania a la OTAN, lo que significaba geopolíticamente tener bases de la OTAN en una frontera estratégica para ellos, en un país además que tiene el tercer ejército más grande, no sé si del mundo o al menos de Europa, tiene gasto militar altísimo en Europa. Era un riesgo para ellos, lo han venido sosteniendo desde hace tiempo, e independientemente de la valoración que hagamos de sus acciones, lo que han hecho es proteger su frontera sur, apoyando esta independencia de Crimea en el 2014, y lo que están haciendo ahora es proteger la frontera oeste de ellos, este de Ucrania, con los territorios del Donbass, de estas dos provincias del este. Por lo tanto, me parece que nunca ha sido el objetivo anexarse Ucrania, porque obviamente eso sí desencadenaría un proceso de consecuencias irreversibles, y todos son mecanismos de presión para obligar a que se acepten su condición fundamental, que yo la veo muy clara. La condición fundamental de él es: Ucrania no se integra a la OTAN. Esa es la condición fundamental. ¿Cuál será el próximo paso, doctor Santos? La creación de un gobierno títere en Ucrania funcional a los intereses del Kremlin. Sí, puede ser eso. Hay varios escenarios, ¿no? Yo creo que aquí es muy importante abrirse varias posibilidades. Mire, yo no había contemplado personalmente, no había contemplado la posibilidad de lo que se dio hoy, de que se acerquen a Kiev. Entonces se ve que están manejando escenarios mucho más radicales de lo que nosotros hemos hecho de manera muy light, podríamos decir. Son mecanismos de presión, evidentemente, podrían inclusive ingresar a Kiev, pero lo que acaba de decir Putin a mí me parece más grave en términos de geopolítica y en términos de lo que se llama el orden mundial. El desconocer a un presidente que mal que bien fue electo, ¿sí?
fue electo, Zelinsky fue electo, y eso es algo que al menos yo personalmente no puedo avalar, que a través de la fuerza se proceda al desconocimiento de un gobierno. Eso es lo que hemos criticado, al menos yo he criticado siempre que hacen los países de Occidente, la hipocresía de Occidente, la OTAN, Estados Unidos, en Afganistán, en Irak, en África, en Panamá, en Venezuela, y caray, no voy a ponerme ahora en la posición de que como los actores son otros, voy a defender lo que hace Putin. Eso va contra el derecho internacional y pone un mal precedente, pone un pésimo precedente. Una presión de este tipo, una invasión de este tipo, se apunta, yo creo, a tener un gobierno, no sé si exactamente títere, pero seguramente un gobierno que pueda conciliar los requerimientos de la población ucraniana con las necesidades de seguridad que tiene tanto la Federación Rusa por un lado como la Unión Europea con otro. A mí sí me parece que la posición de la OTAN y de Estados Unidos, y en eso Putin fue claro, que él no negociaba con la Unión Europea ni con el gobierno, lo he dicho siempre, sino con Estados Unidos y con la OTAN, porque el problema es ese. El problema es la insistencia de que Ucrania acelere su proceso de integración a la OTAN. Yo creo que el objetivo geopolítico de Rusia es ese. Está dispuesto a sacrificarlo todo, está dispuesto a perder los contratos en marcha de ampliación de gasoductos, de informática, etcétera, que tenía con la Unión Europea. Tiene el plan B, que es cubrirse las espaldas con la potencia china. Y yo creo que la OTAN, la Unión Europea y Estados Unidos no están midiendo el hecho de que este 9 eje cambia totalmente el llamado orden mundial, lo rompe. Este orden mundial, que sabemos no es un orden legítimo en el sentido que haya nacido de los pueblos, sino que es un orden impuesto a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, a consecuencias de la Guerra Fría y luego a consecuencias de la disolución del llamado bloque socialista de Europa fundamentalmente. Este orden mundial, que no está escrito en ningún papel, pero que funciona, que está en la mente de los europeos, de los estadounidenses y de todo el mundo, se está rompiendo y está emergiendo un eje político, insisto, no es un eje de sistemas sociales, alrededor de China, que es así, es una potencia económica. Rusia no lo es, pero Rusia ha demostrado que por su ubicación, por su presencia y por sus contactos, tiene una capacidad de presión geopolítica que China al menos no se había atrevido a utilizar hasta ahora. Entonces yo veo viable lo que usted dice, veo viable un escenario, sería colocar un gobierno que responda totalmente a este interés de Rusia de parar cualquier posibilidad de la incorporación de Ucrania a la OTAN, y que hay un elemento que no se está siguiendo. La población de Ucrania está dividida, no en términos de prorrusos y antirrusos. Digo, está dividida en términos de que hay una parte de la población ucraniana que sabe que depende en muchas de sus actividades de la economía rusa, y por lo tanto son conscientes que es necesario mantener buenas relaciones con su vecino. Yo creo que si Putin se arriesga a decir esto, porque seguramente conoce que hay algún nivel de descontento de la población y trata de canalizarlo. Repito, no le encuentro legitimidad, lo encuentro peligroso para las relaciones internacionales, para la convivencia pacífica de los estados, quita autoridad, ¿no es cierto?, lo que se ha venido diciendo. Inclusive para quienes creen que Putin está defendiendo causas de izquierda, les recomiendo que lean lo que dijo en la declaración de prensa del 21, cuando indicó que el ejército iba a entrar en la zona del Donbass a apoyar a los combatientes de las llamadas repúblicas populares de las dos provincias de ese sector. Hizo una invocación a Lenin, ojo, pero hizo una invocación a Lenin para criticarlo. Dijo que Ucrania era un pueblo que siempre había pertenecido a Rusia y que había sido la Unión de Repúblicas Socialistas de Lenin, está textual, la que cometió el error histórico de haber reconocido una equivocada autodeterminación de los pueblos. Putin criticó públicamente la autodeterminación de los pueblos, subrayo, leninista. Es decir, para él, Ucrania como país es el moderno, es el resultado de la política errónea, entre comillas, aunque no lo estoy citando textualmente, estoy resumiendo, de Lenin y del partido bolchevique a comienzos de los años 20. Él lo criticó y dijo inclusive, esa es la política bolchevique textual,
comunista implementada por Lenin y la cuestionó en nombre de la gran ideología nacional chauvinista que propugna él y su ideólogo Alexander Dugin. Usted se ha referido a las estrategias de Moscú, estrategias rusas fundamentalmente, doctor Santos. ¿Cómo ve usted la actuación de Occidente, personificado sobre todo en los dirigentes europeos y en el presidente Biden? Las sanciones económicas que se impusieron a Rusia aún son consideradas como moderadas. No se decidió, por ejemplo, sacar a Rusia del sistema bancario internacional. ¿Es producto de esta actuación lo incierto del momento o hay cartas que se guarda para jugarlas más adelante Occidente? A ver, yo creo, viendo las cosas desde afuera, sin colocarme en ninguno de los dos lados, estoy mirando un partido de fútbol, veo un equipo que ataca y otro que se está defendiendo. Yo veo que hay un gobierno, no hablemos de un Estado, hay un gobierno que tiene la iniciativa en estos temas, no ahora, desde el 2014, a partir de la anexión para unos de Crimea, a partir de la autodeterminación para otros de Crimea, en un referéndum en el que la mayoría decidió ser una república autónoma con estatus especial, que dio lugar a la guerra del Donbass, que no es de ahora, se inició justamente a partir del conflicto de Crimea. Hay un proceso de ofensiva y de estrategia muy clara de Putin, que yo entiendo que los servicios secretos de Occidente y los servicios de inteligencia de Occidente, de Europa y de Estados Unidos, para ser más precisos y no utilizar esta generalidad de Occidente, los tenían claros. Pero el tema económico que señalé al comienzo, el tema de dependencia energética, que es bastante grave. Recuerden, 40% del aprovisionamiento de energía, de gas, viene de Rusia, ¿no? Y no hay ningún país de los productores de gas licuado que asuma que está en capacidad de compensar lo que Rusia les entrega. Esa dependencia, ese riesgo que tiene el manejo político del entorno de grandes multimillonarios, de grandes empresarios capitalistas rusos en todo el mundo, ciertamente que les han obligado, o les han empujado, no voy a decir obligado, a actuar de una manera muy defensiva, reactiva, y Putin ha demostrado la capacidad de ser absolutamente proactivo, es decir, geopolíticamente, en términos de estrategia geopolítica. Repito, y así nos caiga bien o nos caiga mal Putin, así tengamos la opinión que tengamos acerca de él. A mí me parece un nacionalista chauvinista que quiere recuperar a la gran patria rusa, zarista, algo parecido. Por eso no hay nada que hacer, que él ha jugado las cartas bien desde su perspectiva, y Occidente ha sido reactivo. Trump, recuerdo que puso algunas, más que sanciones, amenazas a los empresarios que querían hacer los acuerdos para ampliación de los gasoductos rusos hacia Occidente, pero nunca hubieron medidas activas, y yo creo que desde 2014, es decir, en 8 años, el gobierno ruso con Putin han venido preparando estas acciones, con varios escenarios. Yo creo que estoy convencido que nunca tuvieron como prioridad el escenario militar, siempre creyeron que podían conversar, como dijo Putin, directamente con la OTAN, con los Estados Unidos, con ellos llegar al acuerdo para que no se incorpore Ucrania a la OTAN, respetando este orden que no está en ninguna parte, pero que todos sabemos que existe, ¿no? Mantener ahí una especie de franja de países neutrales en este conflicto geopolítico, no socioeconómico, de Rusia con Europa. Y bueno, como se le fueron agotando todas las cartas, como no hubo reacción a las propuestas de negociación, como el presidente de Ucrania más bien trató de acelerar el proceso de integración, es verdad, Occidente lo ha dejado solo. Y lo ha dejado solo porque se dan cuenta que no pueden sostener un proceso en estas condiciones, exactamente en la frontera occidental de Rusia. No lo pueden hacer, y sobre todo teniendo la alternativa de una alianza ya no solo geopolítica sino financiera de gran envergadura de Rusia con China, donde obviamente China es el papá y Rusia sería el hijo, pero Rusia jugando al rol del malo de la política, sacando la cara, es el gato que saca las castañas del fuego por la mona, por el mono, que en este caso sería China, y eso cambia el orden mundial. Yo creo que
Eso los ha obligado a ser reactivos y me parece que no han jugado con los escenarios adecuados. Creo que subestimaron la capacidad que tenía Rusia y la voluntad que tenía Putin de, en un momento dado que las condiciones no cambiaban en beneficio de ellos, dado que el presidente de Ucrania no cedía, dado que la OTAN y Estados Unidos no negociaban el tema del no ingreso a Ucrania, no pensaron que Putin iba a llegar a lo que acaba de llegar. Repito, yo que trato de entender los escenarios, dije, bueno, se van a quedar en el este, ¿no? Y hoy día me dan la sorpresa y derrotan mis predicciones y están, seguramente este rato ya están en las afueras de Kiev, ¿no? Ya no a 3 kilómetros, sino sí, están más cerca. muy cerca de la Casa de Gobierno, según las últimas informaciones. Estaban a 3 kilómetros del Parlamento, imagínense. Ahora, doctor Santos, hemos hablado quizás de cuánto depende Europa de Rusia y el resto del mundo, pero quizás también sería importante analizar cuán dependiente es Rusia del resto del mundo. Me parece que Putin, Rusia desde el año 2014 ha venido trabajando precisamente para ser cada vez más independiente, convirtiéndose en el productor principal de ciertos productos para exportarlos, trabajando en el tema de la moneda, en fin, una serie de acciones. Entonces quizás es importante también analizar cuán dependiente puede ser Rusia para que en su momento pueda haber alguna acción que le obligue o se intente a través de esta acción obligarle a Rusia a dar un pie atrás o a tomar ciertas decisiones. Y yo creo que su análisis es correcto, lo dijo exactamente. Desde el 2014 Putin se ha venido preparando para este escenario, no el de la guerra. Yo creo que esto era un escenario en última, no, ni siquiera es guerra, perdonen, es invasión. En guerra hay resistencia, ¿no? Aquí no lo hay porque la diferencia militar es abrumadora. Yo creo que se ha venido preparando, tanto en términos de gestar una relativa autonomía de sus circuitos financieros y sobre todo hay que ponerle atención. Ha venido consolidando dos elementos. Uno, ha venido consolidando un círculo de apoyo de estas antiguas repúblicas soviéticas de sus fronteras. Recuerden que intervino abiertamente cuando hubo el último problema en Azerbaiyán. Intervino abiertamente para evitar que lo que yo vi que era un justo reclamo del pueblo frente a subida de impuestos, ¿no? Que se estaba desbordando, es verdad. Caray, no solamente que apoyaron al gobierno, desconocieron a los grupos políticos que estaban apoyando las propuestas, sino que entraron a meter presión, ¿no? No reprimieron ellos a los manifestantes, lo hizo el propio ejército del país, pero esa presencia es intimidante. Yo creo que han ido cerrando un círculo, incluido, bueno, Bielorrusia desde hace mucho tiempo, han venido manteniendo una relación de paz con Turquía, que es un elemento clave. No olviden que Turquía linda, atravesando el mar, linda con la zona de Crimea. Es una zona por donde pasa uno de los gasoductos que está en proyección y otro que está funcionando actualmente. Y sobre todo las alianzas con China. Las alianzas con China no son de ahora. Las alianzas con China se han venido gestando en el tejido social. Los acuerdos insisto, a veces nos centramos en el gobierno, en Putin, y no vemos que ahí hay un capitalismo diferente al occidental. Hay una clase burguesa constituida, con mucho poder, que evidentemente está amarrada, no es una democracia liberal, ¿no es cierto? Está amarrada con su lealtad a Putin, pero es una clase empresarial, y esa clase empresarial ha venido haciendo negocios desde hace algún tiempo, y obviamente no se le ha puesto atención públicamente eso, tanto directamente con el Estado chino como con la incipiente todavía clase capitalista que se está constituyendo en China. Pero todos estos elementos que han estado en silencio no son de ahora. Y el movimiento estratégico y de impacto mediático que da a Putin, y que creo que no se le puso la suficiente atención, sí se le puso atención, pero no la suficiente atención, es esta noticia de la primera semana de febrero. Las conversaciones y la firma inclusive de un acuerdo que claramente demuestra un alineamiento geopolítico sin nombrar, contra Estados Unidos fundamentalmente y contra la OTAN. Se cuidan mucho con la Unión Europea. Es un manifiesto ese acuerdo de
del nuevo orden mundial al cual usted se ha referido y que proponen conjuntamente Rusia y China. Es expreso. Gustavo, usted lo debe haber leído, es expreso, ¿no? Está clarito. Publicó un excelente análisis detallado con expertos mundiales, diario El País, sobre este manifiesto. Sí, doctor Santos, terminemos con un vistazo de las consecuencias, las reacciones que se dan aquí en Latinoamérica y en Ecuador. El presidente el día de ayer manifestó una vez más su consternación por la intervención militar rusa en Ucrania. Dijo: siempre Ecuador respetará los valores y los principios de la paz en todo el mundo. Se habló también sobre la situación de los estudiantes ecuatorianos allá en Ucrania. Otras reacciones que han trascendido están las bravuconadas de Maduro. Bolsonaro en Brasil descalificó a su vicepresidente por declaraciones de solidaridad con Crimea. ¿Cómo ve usted ese panorama acá en los países latinoamericanos? Bueno, me plantea un tema muy interesante porque me permite corroborar el mito que circula en los círculos de extrema derecha y de extrema izquierda, ¿no? De que el comunista Putin es el que organiza esto. Bolsonaro, ¿no? Orbán, el presidente de Hungría, que nadie puede calificarlos de comunistas e izquierdistas, fueron los primeros que tuvieron una entrevista directa para apoyar a Putin en estos problemas. Aquí no hay juego de sistema, por favor. Aquí hay un juego geopolítico. Y obviamente la reacción de un sector de la ultraderecha mundial, Vox se ha cuidado en España, Vox se ha cuidado ciertamente, pero recuerden ustedes que en la reunión de países, de partidos, de organizaciones de extrema derecha que organizó Vox, lograr sacar una crítica a lo que estaba ocurriendo en Ucrania costó trabajo, ¿eh? Costó bastante trabajo porque había la negativa fundamentalmente de Hungría, de Orbán y de algunos otros sectores de ultraderecha de muchos países que ven en Putin lo que efectivamente es una expresión de una posición ultranacionalista. Tienen un ideólogo, se llama Alexander Dugin, hay que leer a Alexander Dugin, que trata de volver a este esquema de la Gran Rusia, de la Gran Rusia, que dicen que Ucrania siempre fue rusa, nunca, aunque tengan otro idioma, nunca fue ucraniano propiamente, y que eso fue un invento del comunista Lenin, entre comillas lo coloco así. En América Latina, fuera de la expresión de Bolsonaro, que sí es bastante evidente, me parece que lo que hacen la mayor parte de los países es seguir sus lineamientos de política internacional, ¿no? Es decir, en el caso de los países que tienen una relación económica y política muy estrecha con Rusia, hablamos de Venezuela, de Nicaragua, no he visto lo de Cuba, ¿no? Pero entiendo que Cuba tampoco va a salirse del argumento, no van a pelearse, tampoco van a defender ardorosamente lo que ocurre acá. Y en el caso nuestro, bueno, nosotros no tenemos alineamiento con Rusia, tenemos negocios con Rusia, pero creo que son secundarios en la economía. El alineamiento del Estado ecuatoriano, sobre todo bajo el actual gobierno, es claramente con los Estados Unidos, y lo veo más bien como un saludo a la bandera, porque realmente el intercambio que podamos tener en términos de importancia, de peso, con la economía de Ucrania, con la economía rusa, no es relevante en el caso nuestro. El tema es efectivamente humanitario, ¿no? No solamente ecuatoriano, sino Ucrania es una potencia, recuerden, es un país grande, tiene 41 millones de personas, fue una potencia mientras estuvo en la Unión Soviética, y realmente solo a partir de la crisis mundial del 2008-2009 y de la guerra del Donbass empezó su economía a decrecer. Pero mientras tanto es una economía muy potente en términos tecnológicos, en términos de software. Siguen produciendo una historia muy conflictiva con la Unión Soviética, con Rusia. Quizás si le dedica un minutito a hablar del Homolodor, ese holocausto ucraniano en el cual murió más de 1 millón de personas por inanición en los años 20, 30 del siglo pasado, cuando se consideraba a Ucrania como el granero de Rusia, sobre las políticas que siguió entonces el gobierno de Stalin. Bueno, hay un antecedente histórico. Yo recuerdo que cuando discutíamos este tema, que en castellano le llamamos la hambruna roja, ¿no? Así pasó el nombre de la historia, inclusive se han hecho novelas. Recordemos pues que en el periodo de los años 30, cuando se vio que la revolución mundial por la que había esperado Lenin, Trotsky y el Comité Central Bolchevique no se daba,
Stalin logró imponerse justamente porque defendió la tesis más realista. Dijo, ok, no podemos expandir la revolución, vamos a consolidar el socialismo en un solo país, que no era lo que pensaban los marxistas clásicos. Lo empezó a hacer y lo hizo a la fuerza, ¿no? Este famoso proceso de colectivización forzosa, en donde el Estado tomaba directamente las parcelas de los campesinos, las colectivizaba, las unía, obligaba a que los campesinos, los agricultores, primero entreguen la cuota de centralización al Estado y el resto quedaba para ellos, por los problemas que sea, que no vamos a analizar acá, económicos, políticos, etcétera. Esto produjo una migración fuerte, una pérdida de mano de obra en muchas de las repúblicas soviéticas, y los datos que voy a dar no son inventados por Occidentes, son los datos que provienen de la desclasificación de documentos del antiguo Partido Comunista de la Unión Soviética y del Estado soviético, la desclasificación que se hizo hace unos 20 años aproximadamente. De acuerdo a esa desclasificación, en este proceso de colectivización forzosa de la agricultura en Ucrania murieron entre 1,5 millones y 2 millones de personas, en los cálculos interpretativos más amplios. Si nos atenemos estrictamente a la documentación que fue desclasificada, los muertos son 1.500.000 que murieron de hambre, ¿no? Fuera obviamente de las personas que se desplazaron, fuera de la desnutrición crónica que quedó en los niños, y evidentemente eso generó un proceso de resistencia de los ucranios, de un sector de la población de Ucrania frente a Rusia, que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo. Ucrania no es un país histórico, no es como Germania, no es como los francos, ¿no? Ucrania es un país relativamente nuevo, pequeño. Me parece que la primera república, llamémoslo así, o el primer territorio propiamente ucranio se creó recién en 1800, un reino, luego fue destrozado, ese sector fue destrozado por las invasiones mongoles, luego se reconstituyó, luego bajo el zarismo perdió la independencia, y eso es lo que reivindica Putin, ¿no? Que era parte del territorio ruso, pero ellos siempre tuvieron su propio idioma, que es muy importante para definir las identidades nacionales, ¿no? El idioma ucranio. Luego se pasó a ser parte de la Unión Soviética voluntariamente, porque eso no fue a través de un proceso de conquista, en 1922 cuando se constituyó la Unión Soviética, pero casi la mitad de la población estuvo en contra de eso, y eso también ha generado este conflicto, ¿no? La división política de un sector muy nacionalista de Ucrania, que siempre lo ha habido desde hace muchos siglos, que luchó contra los mongoles. Hay viejas heridas, etcétera. Bien, muchísimas gracias, doctor Santos, por esta cátedra muy ilustrativa que ha compartido con nuestros oyentes. No, con mucho gusto y a la orden. Bueno, y sigamos esto, ¿no? Porque lo que ha pasado hoy sí me preocupó. Lo otro lo estaba analizando fríamente, lo de hoy cambia el escenario. Hay que ver qué ocurre aquí. Gracias nuevamente al doctor Enrique Santos. A usted, Gustavo Rosana. Muchas gracias. Él fue profesor universitario y jubilado, fue miembro también del Consejo de Educación Superior.